Hola, mi seña es esta y mi nombre es Adriana. Les voy a contar un poco de historia. ¿Cómo es que fue vista la persona sorda a lo largo del tiempo? ¿Qué es una persona sorda? Hace muchos años, las personas, la sociedad, los médicos, lingüistas, psicólogos, todo el campo de profesionales veían a la persona sorda como una persona sordomuda. ¿Por qué? Porque no hablaba o hablaba mal, entonces ya lo etiquetaron como sordo-mudo. Pero a lo largo del tiempo, y de acuerdo a las investigaciones, vieron que la persona sorda tenía voz y emitía algunos sonidos. Entonces, el término sordo-mudo cambió y fue visto por personas con discapacidad, porque le falta la audición, entonces lo reducían a los términos biológicos de discapacidad. Y son dos términos bien fuertes, la palabra sordomudo y discapacidad. Durante los años se mantuvieron hasta que la comunidad sorda luchó para erradicar la palabra sordomudo y logró sacarla. Pero la palabra discapacidad la aceptó, discapacidad auditiva, pero en realidad, más avanzado en el tiempo, los lingüistas se dieron cuenta que la comunidad sorda tenía una lengua, la lengua de señas. Entonces, al tener una lengua, la lengua de señas, es una forma de hablar. Entonces, el término discapacidad en general sí aplica porque hay una barrera, pero una barrera lingüística, pero no tiene que ver con la falta de audición. Se dieron cuenta los investigadores también y fueron aceptando la comunidad sorda como persona con discapacidad, pero es una palabra que está más vinculada a la medicina, ¿sí? Por ejemplo, del lugar que ocupa la persona sorda dentro de la sociedad, se utiliza ese término para concursos, para sorteos, para la inserción laboral, para el estudio. Por eso se aplica el término discapacitados. Y pertenecen al grupo en general de la discapacidad. Pero la persona sorda, si tiene una lengua, hay un intérprete de lengua de señas, puede acceder. No tiene ningún problema, no hay ninguna barrera. Yo nací oyente. ¿Pero por qué necesito decir que yo nací oyente? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay dos tipos de sordera. La persona sorda prelocutiva y poslocutiva. El niño que ya adquirió el español, su cerebro, ya tiene un lenguaje, ya tiene su voz. En mi caso, mi primera lengua fue el español. Y al quedar sorda a los 4 años, que de pronto quedé sorda, profunda, ahí empecé otra vez de cero. Empecé a aprender a hablar, no escuchaba nada, iba perdiendo. No es que la audición en mi caso fue disminuyendo, sino que de un día para el otro de golpe perdí la audición. Tampoco podía caminar, no tenía equilibrio y fue como nacer nuevamente, pero siendo sorda. Entonces hay una diferencia entre las personas sordas que nacen sordas, que su primera lengua es la lengua de señas, y las personas que nacen oyentes y adquieren posteriormente la lengua de señas. Pero no solamente en términos de identidad hablamos, porque por ejemplo yo soy una persona sorda con identidad sorda. Y si antes había adquirido el español y escuchaba y mi lengua primera era el español, yo sé leer y escribir muy bien, pero ya mi identidad internamente soy sorda. Necesito estar con la comunidad de sordos, necesito hablar la lengua de señas para poder internalizar mejor y entender con claridad los conceptos, para tener más accesibilidad a todo. A los 5 años empecé
la escuela, las dos escuelas paralelamente, la escuela de sordos y la de oyentes. Al mismo tiempo, en la escuela de oyentes yo me sentía muy sola, aburrida, no entendía nada y solamente en el recreo disfrutaba con mis amigos y jugaba, pero en clase la maestra hablaba y escribía y yo no entendía nada lo que se escribía, pero al contrario, en la escuela de sordos se entendía muy bien, la maestra oralizaba en forma clara, pausada y allí aprendí mejor. Pero en la escuela de oyentes sirvió también, me sirvió para integrarme y hice las dos escuelas paralelamente, terminé sexto año, comencé el liceo, en el liceo Ivo, hice hasta cuarto, no había intérprete, fue muy difícil, pero tuve gran éxito, no tuve ninguna baja y yo cursaba con otra compañera sorda y el resto eran todos oyentes, no había intérprete, pero entre las dos terminamos cuarto año. Y en quinto y en sexto la verdad que no me sentía como bien, me sentía como angustiada, necesitaba estar con mis compañeros sordos porque eran todos oyentes, me iba a sentir mal, entonces no estudié. Después busqué otro objetivo de estudio y dije, bueno, diseño publicitario, eran 3 años, todos oyentes, no había intérprete tampoco, pero era diferente porque era dibujo, me entretenía más, me gustaba. Cuando me recibí, no me interesó trabajar, dedicarme al diseño. Entonces fui a estudiar administración de empresas, estudié 1 año, me recibí y tampoco, no había intérprete, claro. Pero no era mi interés, no me interesaba y seguí estudiando, pero no encontraba mi verdadera vocación. Y empecé a ir a la escuela de sordos porque justo me llamaron, había una suplencia de una instructora sorda y a mí la verdad que me encantó poder adquirir esa experiencia y empecé a estudiar instructora de lengua de señas, pero ese año tampoco pude entrar a la escuela, no había recursos en primaria y fue una lástima realmente porque yo quería entrar a la escuela, pero bueno. Justo buscando trabajo, encuentro trabajo en una imprenta en la esquina de la escuela de sordos. Comienzo a trabajar, estuve 7 años trabajando en la imprenta hasta que me llaman de la escuela y ahí sí pude ingresar a trabajar. Yo trabajé a los 4 años de trabajar en la escuela, en el 2004 me llaman del Liceo 32 porque la profesora sorda que estaba en ese momento estaba embarazada y se iba a gozar de su licencia, pidieron un suplente y me llamaron a mí. Pero yo le avisé a la directora que no tenía terminado quinto y sexto. Igual la directora quería en que yo comenzara a trabajar en el Liceo 32 y que además me anotara para terminar mis estudios en el Liceo IABA. En ese momento sí había intérprete. Entonces, bueno, comencé a estudiar las materias libres, las di todas, las aprobé y 2 materias las cursé en forma presencial. De quinto, contabilidad y sexto, cursé las 2 en clases presenciales porque matemática me resultaba muy difícil. Bueno, hice las 2 materias con intérprete y ahí realmente me di cuenta la diferencia. Cuando iba al liceo en primer ciclo y no tenía intérprete y ahora en quinto y en sexto y realmente fue buenísimo. Entendía todo, podía internalizar los conceptos, iba aprendiendo, me encantó, me encantó. Y bueno, terminé el liceo, terminé sexto año, yo trabajaba en el Liceo 32 y comencé a trabajar en el Liceo IABA como profesora de lengua de señas. Y cuando terminé sexto año dije, quiero seguir estudiando. Entonces me anoté en el IPA, en la especialidad de idioma español, y me fue muy bien en el primer año, aprobé todas las materias. Una materia, recuerdo, estilística, me fue muy mal, la perdí. Pero igual seguí esforzándome. En segundo año ya como que tenía mucho estrés, mucho trabajo, mi hija era adolescente, no me sentía como que podía seguir cursando, entonces abandoné el IPA. Y pensé en seguir trabajando, dedicarme al trabajo. Hubo un llamado para entrar a la Facultad de Humanidades en Tuilsu, me apunté
y entré a trabajar en el año 2011 como profesora grado 1, profesora ayudante de lengua de señas. Después fui ascendiendo hasta que en la actualidad soy profesora grado 3, responsable del área de lengua de señas y además profesora de comprensión lectora en español para estudiantes sordos. En ese momento, cuando empezó la carrera a estudiar estudiantes sordos, me apunté y ya terminé, cursé 3 años y ya me recibí de tecnóloga. Bueno, ahora, después de todo este recorrido, verán que la persona sorda no es que no pueda porque tiene una dificultad auditiva, hay algo biológico que le impide, que hay una barrera. El tema es que si no hay accesibilidad, la persona sorda no puede avanzar. Con accesibilidad, en un 100% puede incluirse. Los sordos pueden llegar a lograr sus objetivos, pueden. Solo depende de la sociedad que comprenda que una persona sorda habla lengua de señas y que es su lengua, y que cada institución, cada lugar público o privado, o médico, cualquier lugar, necesita siempre contar con la presencia de un intérprete, porque si no hay un intérprete ya se genera la barrera.